Buenos días a todas y a todos quienes se están conectando en este momento. Vamos a dar unos minutos para esperar que se sigan conectando y que lleguen las personas aquí a la sala presencialmente. Iniciamos en unos 5 minutos. Bueno, muy buenos días a todas y a todos quienes están aquí presentes en la sala y quienes están conectados remotamente. Les doy la bienvenida al Seminario de las Artes Transmigrants. Este ciclo de conferencias gira alrededor de los procesos de investigación, creación aplicada en artes vivas dentro del proyecto Transformar la migración por las artes. Transmigrarts es un proyecto RISE de movilidad de investigadores entre Europa y Colombia del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. En él participan tanto investigadores colombianos como investigadores visitantes de los 3 países europeos que participan en el proyecto: Francia, España y Dinamarca. Con una duración de 5 años, el proyecto Transmigrar está próximo a finalizar en este año. Para mayor información pueden visitar la página web del proyecto www.transmigrarts.com, donde podrán consultar con acceso libre todos los artículos que se han escrito en la revista TMA, descargar el libro de investigación creación aplicada, así como revisar las guías didácticas para la realización de diversos talleres modelo que hemos creado para trabajar con la población migrante. Muy bien, entonces en el día de hoy tengo el inmenso gusto de presentarles a nuestra
invitada de hoy, Gracia Morales. Eh, Nos dice Gracia, mi vida está profundamente ligada a la palabra literaria. Por una parte, ejerzo como profesora titular en el grado de Filología Hispánica de la Universidad de Granada, habiéndome especializado sobre todo en el estudio y la docencia de la literatura hispanoamericana contemporánea. Además, soy dramaturga y poeta, con más de 30 títulos publicados y o estrenados. Pertenezco a la compañía Remiendo Teatro. Perdón que tuvimos aquí un pequeño inconveniente técnico, ya se resolvió. Nos dice Gracia, pertenezco a la compañía Remiendo Teatro, que fundamos en Granada en el año 2000. Enseñar literatura y crear literatura, ya sea poesía o teatro, son mis dos vocaciones esenciales, que me permiten mantener mi propio lugar, humilde y honesto, en este ajetreado mundo. Bueno, Gracia es investigadora de Transmigrarts y hoy nos va a hablar sobre el poder transformador de la voz colectiva, reflexiones a partir de los talleres de escrituras dramáticas y teatrales de Transmigrarts. Entonces, sin más, Gracia, te doy la palabra y bienvenida nuevamente a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias a ti, Agustín, y buenos días para todos y todas las que estáis allí en Colombia. Para mí es ya la tarde, son ya aquí, por acá son ya las 2 y algo de la tarde en Granada. Y nada, muy contenta, muy feliz de poder utilizar este medio que me permite estar de alguna manera en la Universidad de Antioquia, una universidad a la que le tengo mucho aprecio, mucho cariño, con compañeros y compañeras a los que admiro y quiero allí en Medellín. Y bueno, desde Granada, desde mi despacho de mi casa en Granada, pero de alguna manera una parte de mí, al menos mi voz y una imagen bidimensional de mí está ahora mismo en Medellín y eso me hace mucha ilusión. Bueno, pues en este tiempo que tenemos, yo comentaba antes con Agustín que me gustaría empezar contándoos un poco cómo ha sido mi experiencia impartiendo talleres de escritura teatral en el marco del programa Transmigrar, enfocando una parte de lo que yo voy a comentar de esa charla es la noción de la voz colectiva y la capacidad que tiene esa presencia del grupo, esa presencia de lo comunitario, de lo colectivo, en el marco de un taller como este, ¿no? Como esos talleres que impartimos en el marco de Transmigrar y que, como comentaba antes Agustín, también están disponibles en la página web de Transmigrar. Está el detalle, sesión a sesión y paso a paso, de ese taller prototipo que creamos entre varias investigadoras y especialistas y escritoras también de las personas que estábamos en Transmigrar. En concreto, en el taller de escritura dramáticas y teatrales colaboramos especialmente Ana María Vallejo, Sandra Camacho, las dos profesoras de la Universidad de Antioquia, de hecho, y yo misma, aunque luego también hubo colaboradores como Natalia Quiceno, Álvaro Hernández, hubo más gente que estuvo vinculada en algún momento del proyecto, pero creo que sobre todo fuimos Ana María, Sandra Camacho y yo quienes terminamos gestando ese prototipo del taller. Bueno, tengo que empezar comentando que efectivamente, vale, entonces me gustaría dar primero una charla con algunas de esas claves y luego dejar un espacio amplio para preguntas, reflexiones, inquietudes, dudas, sugerencias que queráis
proponer las personas que estáis asistiendo a esta charla. ¿Sí? Me interesa mucho el diálogo, porque de nuevo también así conseguiremos que sea una voz más colectiva que solamente yo dando esta charla. Bueno, tengo que empezar confesando que antes de llegar a Transmigrar, yo no tenía mucha experiencia en el campo del arte aplicado. Quiero decir, como ha dicho antes Agustín, yo soy dramaturga y poeta, soy profesora también en la universidad y llevo muchos años impartiendo talleres de escritura dramática. Pero el formato de esos talleres de escritura dramática que yo he estado impartiendo durante mucho tiempo y que sigo impartiendo, normalmente su destinatario son personas que están interesadas en la escritura dramática y que quieren aprender a escribir teatro. O sea, son personas que tienen una mayor o menor voluntad de hacerse dramaturgos y dramaturgas profesionales. No todos con el mismo interés o con el mismo entusiasmo o con la misma claridad de que quieren dedicarse profesionalmente, pero sí a priori hay una cierta vocación, una cierta inclinación hacia la escritura dramática en las personas que venían regularmente o vienen regularmente a mis talleres. En el caso de Transmigrants, el fenómeno era muy distinto, porque yo no iba a dar ese taller a potenciales dramaturgos y dramaturgas, sino que la intención de este taller era muy diferente, porque la población a la que iba destinado era muy diferente. Y debo de reconocer que cuando empecé en el proyecto yo sentí un poco de vértigo, sabiendo que me iba a enfrentar a una población que intuía muy vulnerable, que intuía una población con una enorme vulnerabilidad, además por todo lo que ya veníamos trabajando sobre este concepto antes de empezar a dar los talleres, personas que en muchos casos pues, habían abandonado sus países de una forma obligados por la necesidad, huyendo de violencias, huyendo de la pobreza y en muchos casos con situaciones de enorme precariedad. Mm, Saber todo esto me obligaba a tener un especial cuidado y una especial prudencia en el tratamiento de algunos temas para no, para huir siempre, para evitar siempre poder revictimizar, llegar a un momento en el que se estuviera revictimizando a esa persona, ¿no? Había que buscar la manera de darle la voz, ellos ya la tienen, pero dársela en el sentido de hacerla más pública, de que todo el taller estuviera a disposición de esas voces, de esos relatos, de esas vivencias que ellos quisieran trasladar, pero también desde la conciencia del derecho de cada una de esas personas a no contar lo que no quisieran. O sea, nunca había que presionar, que, diríamos, como empujar hacia un resultado a estas personas. Claro, mirad, yo como dramaturga mm, me gusta y me interesa centrarme en lo conflictivo del ser humano. Incluso puede ser que a veces en lo traumático, en el dolor, en lo que nos inquieta, en lo que nos conmueve. ¿Mm? Y cuando yo estoy con alguien que es un potencial dramaturgo o dramaturga, le voy a pedir que se atreva a entrar en sus miedos, a entrar en sus dudas, en sus incertidumbres. Lo voy a estimular para que vaya de forma consciente hacia todo ese material tan rico. Pero acá yo tenía que hacer el esfuerzo de dejar que surgiera lo que cada persona quisiera contar, porque quizá, y eso también es muy importante, el resultado último de un taller como este no era propiciar un texto literario con un valor artístico trascendente, sino
permitir un proceso de transformación en el durante del taller. No había tanto la búsqueda de un resultado, de llegar a la escritura de un texto teatral con unas características artísticas y dramáticas preconcebidas, sino dejar que surgiera lo que tuviera que surgir, ¿m? Sin empujar, sin, mm, podríamos decir, respetando mucho los ritmos, respetando mucho los derechos a contar, a no contar, a hacer un ejercicio o a no hacerlo de cada una de las personas del taller. Y claro, esto me ponía en una posición diferente a la que yo había desarrollado como tallerista hasta entonces. A ver, quiero que quede claro que no es que yo a mis alumnos anteriores lo intentara hacer sufrir, no, no, ni mucho menos. Pero quizás tratábamos temas que podían ser conflictivos y yo intentaba que no tuviéramos miedo a entrar en eso, porque no estábamos hablando de una experiencia necesariamente privada, íntima o vivencial. En un taller de escritura siempre se trabaja con un material vulnerable que es la persona. Como en todos los talleres de teatro, trabajamos con personas y las personas tenemos eh, miedo, como decía antes, inseguridades, incertidumbres, cosas que nos inquietan, que nos distorsionan, que nos pueden molestar incluso. Y todo taller tiene que tener mucho cuidado con estas cosas. Pero un taller de personas migrantes pues todavía más, ¿no? Las categorías éticas, el cuidado que había que tener era un elemento fundamental de todos estos talleres. Y entonces, bueno, a pesar de esas dudas, pues lo cierto es que al final, a lo largo de Transmigrar, he estado asistiendo a muchos talleres como colaboradora y he sido una de las responsables principales de dos talleres, que son de los que voy a hablar sobre todo, y la experiencia ha sido magnífica. Ha sido muy conmovedora, siempre teniendo en cuenta esa actitud de respeto, de cuidado, de atención que decía antes, y también de empatía, de empatizar y de escuchar mucho lo que estas personas tenían que contar y respetar lo que no quisieran contar. Mm, una de las cosas de las que he terminado convencida es del valor que tiene el propio gesto de la escritura. Eh, Os comento que buena parte de los otros talleres que salieron de la experiencia de Transmigrar, el de danza, el de los de gesto escénico, los de clown, bueno, el resto de los talleres tenía ejercicios de improvisación y ejercicios donde se utilizaba el texto, pero este era el único taller que utilizaba de una forma explícita y clara el gesto de la escritura, ¿no? El obligar a que algo se escriba. Puede ser manualmente, con ese gesto que os decía antes, puede ser al ordenador, pero me parece que poner en valor ese gesto de escribir algo ya generaba una serie de elementos positivos en la experiencia de las personas que hicieron el taller. Y me gustaría reflexionar brevemente sobre esto. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor del propio gesto, de la propia acción de la escritura, más allá de lo que luego se escriba, ¿no? De la calidad o no de lo escrito, simplemente con esa voluntad de empezar a escribir todo lo que genera. Bien, reflexionando sobre esto pensaba que el ejercicio de la escritura supone, antes que nada, una activación del recuerdo, de la memoria y también de la imaginación, de dos fuerzas que se ponen ahí en marcha, que tienen que ver con la persona que yo soy, con la persona con las experiencias que he vivido, ¿no? Con lo que me ha ido conformando a mí como persona, pero también rápidamente con la imaginación, lo que soy capaz de imaginar aunque no lo sea. Y ya desde el principio, esa activación
del recuerdo y de la imaginación, de mi autoconciencia como persona, pero también de esa apertura a todo lo imaginario que queda pues, fuera de mí, toda esa ficción que queda fuera de mí, ya solamente eso es una activación muy interesante y muy transformadora. Muy interesante y muy transformadora porque activa recursos que no siempre estamos en la posición o en la capacidad mental de poner en marcha. Pero no se queda ahí, claro. Para mí, súper importante es la voluntad de fijar ese material. Algo surge a partir de esta activación de la memoria y de la imaginación, pero no solamente es que surge, sino que además lo fijo mediante el ejercicio de la escritura. Y fijarlo es otorgarle ya un valor, porque ya es algo que queda, ya es algo que perdura. ¿Mm? Puede perdurar en un cuaderno, puede perdurar en un fichero de ordenador, puede perdurar en un folio, como sea, pero en cuanto que algo lo pasamos a la escritura, ya le estamos dando una importancia. Ya no se queda solo como algo que a mí se me ha ocurrido, una idea que me llega y igual que me llega se me va. Cuando yo escribo, estoy de alguna manera oponiéndome al olvido. Estoy deseando, ejerciendo mi deseo, mi voluntad de que eso permanezca, eso que estoy escribiendo. Y ya solamente con esa hacerle existente a nivel material y esa especie de resistencia al olvido, ya se le está otorgando un valor a eso que se ha escrito. Es un gesto muy sencillo, pero fijaros que en los talleres que hemos dado a veces las personas que pensaban, claro, que no sabían escribir, que no eran escritores profesionales, que no iban a hacerlo bien, querían contárnoslo, pero no escribirlo, porque escribir compromete más que simplemente contar. Esta sesión se está grabando, ¿no? Grabar ya es un compromiso también, ¿vale? Porque va a perdurar. No simplemente va a pasar en la memoria de las personas que estáis asistiendo, sino que al grabarlo se está fijando. Eso exige entonces un compromiso mayor. Y a veces nos costaba que esas personas confiaran en escribirlo. Pero una vez que lo escribían, se sentían muy orgullosas de tenerlo ya así, de que ya no fuese simplemente una conversación o un relato narrado oralmente, sino trasladado a una materia que permanecía, que perduraba, ¿no? Que ya no desaparecía, no se perdía en el aire. ¿Mm? Otro proceso interesante que permitía también el fijarlo materialmente era que se podía corregir y se podía, por tanto, mejorar lo escrito. Y ya solamente este ejercicio también era tremendamente comprometido, interesante, porque había ya una semilla o un elemento estético en esa voluntad de corregir, en esa voluntad de hacerlo mejor, ¿no? No me conformo con esto que he escrito, sino que ahora yo lo releo y me doy cuenta de que aquí puedo cambiar esta palabra por esta otra y va a mejorar, o esto no está claro, lo voy a dejar más claro. Ya empieza a haber un trabajo de reelaboración sobre la palabra, ya no solo sobre el recuerdo o lo imaginario, sino que en ese trasvase ya lo que estoy haciendo es un trabajo más técnico, más sobre el discurso específico, sobre la palabra, sobre, vale, desde la corrección gramatical o ortográfica, por ejemplo, de alguien que decía, ay, aquí tengo una falta ortográfica, la voy a corregir, a correcciones más de estilo. Me gustaría hablar más de esta parte la voy a reducir, esto no me gusta, lo voy a cambiar. Ya empezaba a haber un trabajo estético, ¿m? De gusto sobre lo que se había escrito. Y este es un elemento fundamental en cualquier proceso de escritura creativa, profesional, porque ya
no me conformo con lo primero que me ha salido como en una improvisación, sino que me propongo llegar un poco más lejos en la calidad de eso que he escrito. Y finalmente, lo que daba también la escritura era la posibilidad de compartirlo con los demás. Compartir eso que ya se ha fijado y que incluso ha podido pasar por un proceso de revisión o de corrección. Eh, Se podía publicar incluso. Y en algunos casos, ahora ya comentaremos cómo se hizo público parte de los materiales que salieron de uno de los talleres. O puedo volver a leerlo porque ya lo tengo escrito, lo vuelvo a leer, los demás lo escuchan, lo comentan. En ese comentario que me hacen los demás consigo mejorar todavía más lo que yo no he sido capaz de ver, porque escucho una opinión, me doy cuenta de que esto no se entendió bien, lo modifico. El texto empieza a entrar en una vida que tiene que ver con lo compartido y con lo colectivo, ¿sí? Y entonces todo este proceso fue un poco el que vivimos en los talleres de escritura. Desde ese primer gesto de no sé qué escribir, no se me ocurre nada, me da miedo, ¿qué voy a contar yo? A, mediante determinados recursos, ejercicios, activar la memoria y la imaginación, como decía antes, atreverse a escribirlo y fijarlo, animarse a corregirlo, a revisarlo y finalmente, fundamental, compartirlo con el resto de los compañeros y las compañeras del taller. Fijaros que todo esto parece muy sencillo, pero cuando se hace en la práctica con personas que no están acostumbradas a escribir, supone la ruptura de determinados miedos o la asunción de determinados vértigos. Y por tanto va gestando una relación de autoconfianza y de confianza en el grupo. Eso lo hemos vivido en todos esos talleres, ¿sí? Poco a poco había como una conciencia más valiosa de uno mismo gracias a eso que había escrito y a la validación de eso que había escrito por el grupo. Y también una confianza mayor en el grupo, ¿sí? Porque era un intercambio. Ahora leo yo lo que he escrito, pero luego lo lee otra persona, el otro también se arriesga, también se propone el vértigo de compartirlo y en todo ese proceso se iba gestando una, como digo, una autoestima personal y una confianza grupal y unos vínculos grupales. Mm, Yo voy a seguir contando, pero si en algún momento queréis preguntar algo, surge una duda o algo de lo que estoy diciendo no está claro o estoy yendo muy rápido, lo que sea, agradeceré que me lo digáis, ¿sí? Porque si no parece que estoy hablando sola todo el rato. Solamente veo la cara de Agustín ahí muy grande, pero si tenéis algo que preguntar, que comentar, lo que sea, en cualquier momento podéis hacerlo, ¿no? Yo tengo aquí mi esquema y luego retomo por donde me haya quedado, ¿vale? Claro que sí, gracias, ¿no? Muy interesante lo que estás contando. Y, y hago una conexión con la filosofía del lenguaje cuando plantean que realmente, sobre todo cuando se fija el lenguaje, estamos también transformando la realidad. O sea, no es solamente un decir, sino que estamos creando, o sea, el lenguaje también como creador de nuevas realidades, ¿sí? No sé si lo vas a mencionar o si de pronto me estoy adelantando un poco, pero yo digo, bueno, sí, o sea, un migrante hace todo este proceso de memoria, imaginación, de fijar el texto, de corregir y luego compartir. Sí, y tenemos un texto, pero ¿cómo ese texto, que ya es crear una nueva realidad, cómo a su vez afecta o transforma a quien lo escribe? No sé si esto nos vas a hablar un poco de esto. Pues mira, sin duda, de varias maneras. Hay una parte en ese proceso de creación individual y hay otra parte en el proceso de creación colectiva, ¿sí?
Claro, ese material primero, que nace del propio recuerdo de la imaginación, se termina convirtiendo en un material estético y compartible. Y eso va implicando, como tú estás diciendo muy bien, una creación que ya es a veces ajena o distanciada o diferente o revisadora de otra manera de la propia vivencia. ¿Sí? Es decir, si alguien parte de una experiencia personal y su primer relato es muy ficcional, perdón, muy autobiográfico, muy autovivencial, muy centrado en el yo, la experiencia que teníamos era que conforme se iba revisando y compartiendo, ese relato primero se veía cada vez con más distancia. Entonces, al verlo cada vez con más distancia, ya el protagonista de ese nuevo texto ya no era solamente yo, sino que ya era un personaje. Y como personaje se distanciaba de mí. Y entonces como personaje era capaz de verlo críticamente y de revisitar esa vivencia desde otro punto de vista. O sea, lo que es en un principio a veces puro testimonio, y un testimonio como muy emocional, muy dolorido incluso en ocasiones, poco a poco se va convirtiendo en otra cosa donde entra el juego, donde entra la imaginación, donde entra la posibilidad de cambiar esa historia, de convertirla en la historia que tú hubieras querido que ocurriera en lugar de la que ocurrió de verdad. Y todo eso hace que se revise la propia vivencia desde otro lugar. Te voy a poner un ejemplo de algo que nos ocurrió que me parece que es significativo dentro de esto que tú estás comentando. En el primero de los talleres que dimos, recuerdo que había una de las personas que lo hicieron, una mujer, ella era boliviana, y ella recordaba, porque ahora voy a hablar de eso, de algunos de los ejercicios que hicimos, en uno de los ejercicios que se llama el mapa del viaje, que ahora después os comento con más detalle, ella destacó un momento que para ella fue como muy inquietante o lleno de miedo. Para ella fue un momento de mucho conflicto interior, que es otra palabra, la del conflicto, de la que hablaré también después, que fue el momento de entrar en España y tener que pasar el control de inmigración. Un momento que ya os digo que en el segundo taller que dimos volvió a salir. ¿Sí? Volvió a salir. Sin duda es un momento, eso lo vimos en los talleres, porque mucha gente iba a ese momento. Es un momento de mucha incertidumbre, de mucho vértigo, de mucho miedo, porque se ha jugado uno mucho para estar allí y no sabe si va a poder pasar o no. Entonces ella escribió una escena de ese momento. La primera vez que ella leyó esa escena la leyó llorando. La segunda vez que ya empezamos a trabajarla, empezamos a ficcionalizarla, le buscamos un lugar, empezamos a meter otras voces, ya la leyó desde otra actitud emocional. La tercera vez que la leyó como una actriz. Escribió una escena con ella y la actuó. La actuó ante un público. En al menos 3 ocasiones se hizo este montaje. Y ella, esa mujer, en las 3 ocasiones, ya sin leer, sino habiéndoselo aprendido el texto, fue capaz de sostenerlo desde una fortaleza y desde una dignidad que no estaba en su primera lectura del texto. ¿Mm? Se fue viendo como heroína. Esta es una palabra que también es importante. Uno de los ejercicios del taller es muy importante este momento. Y fue gracias a todo el proceso. Si nos hubiéramos quedado solamente en el relato testimonial de cuánta angustia pasé yo en ese momento, no sería igual que este proceso de distanciamiento que te permite ver ya tu propia vivencia desde otro lugar, desde un lugar de superación, desde un lugar en el que te planteas, eh, te ves como alguien que fue capaz de hacer algo. Incluso aunque ese algo te supusiera en ese momento un miedo, un dolor, pero ahora ya lo ves desde el presente. Y al verlo desde el presente, esa distancia que da el tiempo y esa distancia que da la escritura, también permite sanar
en ocasiones el dolor que aquello produjo. No sé si te estoy contestando del todo, Agustín, pero nosotros en varias ocasiones hemos vivido ese proceso de me duele contarlo, pero lo cuento. Y cuando lo cuento y otros lo escuchan y recibo el feedback de ese grupo y me atrevo a escribirlo y lo pongo ahí y luego lo actúo, además, voy como sanándome paulatinamente de aquello que me hirió en ese momento. Imagino que no siempre es así, pero por eso digo que tampoco hay que empujar a la persona. La persona tiene que querer hacer ese camino por sí misma. Nunca la obligamos a contar algo así, nunca se le obliga en un taller como este que la gente cuente algo que le ha provocado un dolor. Pero lo cierto es que la gente va al dolor. Aunque no lo provoque, necesitamos hablar de nuestros dolores. Entonces, aunque tú no quieras que hablen del dolor, les anime a hablar de otras cosas, hay una voluntad en la persona de ir hacia eso que le dolió, ¿sabes? Y de ir a eso que es significativo, ¿sí? Que está en nuestro interior, ¿no? Sí, y lo que plantea sobre el distanciamiento estético me parece que es muy importante, ¿sí? Porque, y sobre todo hoy en día, en relación con la escritura, hoy que cada vez estamos perdiendo más y más el hábito de escribir, ¿sí? Ahora hacemos unos textos muy corticos en los chats, hacemos, sí, cada vez se vuelve más comprimido el lenguaje, ya no escribimos cartas porque no lo necesitamos, ¿sí? Porque las comunicaciones no, se realizan de otras maneras. Creo que recuperar esa escritura es muy importante, ¿sí? En este distanciamiento estético frente a aquello que nos angustia, que llevamos cargando durante tanto tiempo y cómo este proceso también permite esa transformación. Me parece muy, muy interesante y muy valioso lo que han encontrado en ese proceso. Pues justamente, fíjate Agustín, que uno de nuestros ejercicios de escritura era escribir una carta. Lo has dicho tú, ya no escribimos cartas y sin embargo seguimos teniendo el anhelo de comunicarnos con aquellos que están lejos o ya no están. Entonces, os comentaba antes que se hicieron una serie de ejercicios de escritura individual. Y entonces eso está todo recogido en el taller, ¿sí? En el día a día, en el paso a paso del taller de escrituras teatrales que está ahí en la web de Transmigrar. Uno de los ejercicios era escribir una carta. Y ahí podía escribir una carta a algo, a alguien real o imaginario. Real o imaginario. Es curioso porque entre las cartas que se escribieron en el taller, por ejemplo, alguien escribió su carta a su padre, ¿no? Que estaba lejos, que se había quedado allá. Entonces era una carta que evidenciaba un sentimiento de nostalgia y de mm, también de echar de menos a esa persona, incluso de culpa por haberse ido y haberlo dejado solo, ¿no? Esa, una de las cartas que fue muy emocionante que leyó una de las chicas tenía que ver con eso. Pero hubo dos personas que escribieron la carta a su patria, a su patria. Uno la escribió a Argentina, además a la Argentina de Milei, entonces en ella había un dolor por esa Argentina que ella no reconocía, la Argentina actual, y otra lo escribió a Bolivia, también a su patria, a su nación. En otros talleres que se dieron de las que yo no estuve, pero que me contaron cómo habían transcurrido, hubo quien le escribió una carta al dictador que estaba en su país en ese momento y por culpa del cual se había tenido que ir, ¿no? Era una carta llena de rabia, llena de repulsa ante esa figura, ¿no? Hubo quien le escribió una carta a la casa que abandonó, al gato que abandonó o al gato de su infancia. Pero también hubo una carta maravillosa de una chica joven colombiana que escribió una carta a su hija y ella no es madre. O sea, cuando terminó la carta nos confesó que ella no era madre, pero que había escrito una carta que ella había pensado que le escribiría a su hija, a una hija hipotética, posible. Es decir, tampoco tienen que ser cartas siempre realistas, podían ser cartas a algo soñado, al futuro o al pasado,
a alguien que ya no estuviera, a una persona muerta, porque hablamos con la gente. Y lo que hacíamos con esa carta era relacionarla con la estructura del monólogo. Para nosotros esa carta era como un monólogo teatral. Claro, pensad que era un taller de escritura dramática y teatral, entonces había muchas propuestas de escritura, algunas eran más poéticas, más líricas, pero también había otras que querían dar algunas consignas que tuvieran que ver con la escritura teatral. Entonces hablábamos de cómo una carta es de alguna manera un monólogo, una persona que está hablando para otro que no está presente, ¿no? Y esa es una estructura típica de lo teatral. Y les dábamos algunos ejemplos de obras de teatro o de momentos teatrales que se utiliza específicamente el formato de la carta. ¿M? Hay una obra, por ejemplo, de Juan Mayorga que se llama Cartas de amor a Stalin, de un dramaturgo español muy prestigioso, ¿no? Juan Mayorga. Y buena parte son cartas. Yo he escrito también algunas piezas en donde las cartas tienen una presencia súper importante. Y en el taller leíamos algunas de esas escenas donde estaba la carta para que ya empezaran a relacionarlo también con lo teatral, con la posibilidad de lo teatral. Y que no fuera ya solamente la carta que yo le he escrito a mi padre, sino que pudiera ser material escénico para un monólogo. Entonces ahí era cuando empezaban a transformarse esos materiales. Este ejercicio, el de escribir las cartas, no era el primero que hacíamos en el taller. El primero era una escritura más libre a partir de imágenes, ¿m? De imágenes que queríamos que apelaran a esos dos motores que he dicho antes, a la memoria y a la imaginación. Y me gustaría mostraros algunas de las fotos que utilizamos en el taller que dimos aquí en Granada, entre Ana María Vallejo y yo, en mayo y junio de este año. ¿Sí? Es que ya han sido tantos años los de Transmigrar que ya se nos juntan las fechas. Pero sí, fue mayo y junio de este 2025. Estuvimos dando un taller de escritura dramática aquí con una ONG que trabaja con personas migrantes y con población vulnerable. Y nosotros íbamos allí, a su asociación, a dar el taller. Y me gustaría mostraros, si os parece, algunas de las imágenes que usamos para ese ejercicio. Lo que hacíamos era que las imprimíamos, las colocábamos en el aula y entonces las personas con una música que poníamos tranquila y también una música agradable, pero también emocionante, las personas iban mirando las imágenes y cuando encontraban una que les despertaba el deseo de escribir lo que fuese, podía ser un poema, podía ser una reflexión, podían ser palabras sueltas, había mucha libertad, pues escribían a partir de la imagen. Y bueno, me parecía bonito compartir con vosotros algunas de esas imágenes. ¿Te parece, Agustín, si las compartimos? Claro que sí, por supuesto. Pues aquí están y luego si queréis, pues me decís, las utilizamos pues teniendo en cuenta esa población migrante a la que iban destinada el taller. A ver si se ve bien. Si ¿Me lo confirmas que puedes se ve? poner en eso, en presentación, ahí se ve mucho mejor. Claro. Estaban en la pared, como os digo, dejábamos tiempo. Porque Agustín, lo que decía antes de que no hay tiempo para escribir, en este taller lo que la gente tenía era tiempo. ¿M? Era un espacio donde el tiempo pasaba más lentamente y donde cada quien podía detenerse delante de la imagen el tiempo que quisiera y escribir lo que quisiera. Era un tiempo de calma. Fijaros que son imágenes que de alguna manera conllevan la idea del viaje o del desplazamiento, pero no necesariamente de forma obvia o explícita. ¿M? Me gustaba esta idea de que hubiera huellas, maletas, ¿m? caminos, y también eran evidentemente fotos en las que buscábamos que hubiera un componente estético.
que fueran fotos inquietantes como esta, que hace esa puerta ahí, en medio de la nada. Creo que esta es la última. De las que he seleccionado había más, pero esta era la última de las que he seleccionado. ¿Mm? Muy Estas bello. imágenes, estas imágenes no están en la página del taller, porque ya cada tallerista pues, buscará las que le digan algo interesante a esa persona, ¿no? Pero sí que proponíamos que fueran fotos que tuvieran que ver con el camino, de trenes, medios para moverse, árboles con raíces, pájaros, maletas, toda esta simbología que podía de una manera no directa, no totalmente explícita, generar ese despertar de la memoria y de la imaginación. ¿Mm? Bien, y otro de los ejercicios fundamentales que hicimos en el taller y que generó buena parte de los materiales que luego se usaron para componer los textos colectivos, era lo que llamábamos el ejercicio del mapa del viaje. Invitábamos a cada persona a que hiciera una cartografía de su viaje, le dábamos materiales, rotuladores, papeles, pero también imágenes en papel recortadas de personas, de maletas, de lugares, ¿sí? Y con todo eso cada quien compuso unas cartografías de su viaje, pues en ocasiones súper estéticas, muy bellas, muy, muy trabajadas, en otras eran súper sencillas, eran un mapa de América, un mapa de España, el mar azul en medio y un avión. Y ya está, ¿no? Pero ahí estaba el viaje, cada quien lo dibujó como quiso, ¿no? Para estimular de nuevo ese desarrollo de la imaginación, del juego también, del trabajo manual, y después nos contaban ese mapa, ¿no? Y ahí empezaba ya el relato, nos contaban ese mapa y finalmente les proponíamos la noción de conflicto, que es una noción que funciona mucho en los textos dramáticos, y les proponíamos que buscaran dentro de esa cartografía, de ese viaje, los momentos de conflicto, los momentos en los que tuvieron que enfrentarse a un obstáculo, en los que tuvieron un dilema o en los que tuvieron que luchar contra algo o alguien para poder continuar el viaje. Hablamos del conflicto y hablamos de la noción del héroe. Hay un libro de escritura dramática que se llama El viaje del héroe, de Christopher Vogler, que es muy interesante porque habla de que buena parte de los guiones cinematográficos y también de las obras teatrales, pero todavía más en los guiones cinematográficos, se plantean como el viaje del héroe. Cuando hablamos del viaje es que el personaje protagonista se transforma a lo largo de la historia, de la película o de la obra de teatro, como si fuera un viaje real o un viaje interior, ¿no? Y en ese viaje hay momentos de duda, momentos de retroceso, momentos en los que se necesita la colaboración de alguien que te ayuda, momentos en los que se lucha contra un enemigo, contra alguien que está impidiendo ese viaje o ese desarrollo. De hecho, por eso también hay tantas road movies, ¿no? Películas de viaje, literal, ¿no? Donde alguien agarra y se monta en un coche o se monta en un autobús o se desplaza, ¿no? Se desplaza físicamente y también cambia, evoluciona, viaja interiormente en ese proceso.
Y ese personaje que hace eso es un héroe. Es un héroe porque se sacrifica, se esfuerza, impone su voluntad por encima de los obstáculos. Entonces nosotros utilizábamos todas esas categorías para que finalmente ellas y ellos se reconocieran como héroes o heroínas de su propio viaje. Y de esa manera el obstáculo, la dificultad, se convertía en parte de ese proceso. Lo que hablábamos de lo que había dolido y lo que seguía doliendo, se entendía como parte de ese proceso. Por ejemplo, en el caso de Marisol, la mujer de la que hablaba antes de Bolivia, ella eligió ese momento en el que llegó ante la frontera, ¿no? Y tenía ahí a su, entre comillas, enemigo, que era la persona que le podía dejar pasar o no, ¿no? Y tenía que enfrentarse a él. Eh, por ejemplo, otra de las personas del taller, su momento conflictivo era un momento de duda de si salir o no salir a hacer el viaje, ¿no? Un momento de un dilema interior muy fuerte de si se atrevía o no se atrevía a hacer ese viaje. Entonces, en el proceso de escritura de una escena de ese conflicto, escribió una escena muy poética en la que él se enfrentaba al niño que fue para resolver ese dilema. Él hablaba con su niño, con un niño que era él mismo en el pasado, ¿no? En una especie de encuentro mágico. Otra chica, Margie, su momento conflictivo era la duda de si volver a casa o no, porque su madre tenía comienzo de Alzheimer. Entonces, ella inventó una escena en la que hablaba de forma como mágica con su madre, mientras que ella estaba en el huerto de la ONG donde estaba trabajando, hablaba con su madre que estaba en el huerto de su casa y las dos estaban trabajando en su huerto y de pronto mágicamente empezaban a hablar, ¿no? Eran momentos preciosos todo esto que estoy contando, surgido desde este ejercicio del mapa del viaje, ¿no? De este ejercicio de encontrar ese momento de conflicto, encontrar ese momento de duda, de obstáculo o de lucha en el proceso del viaje. Todo esto lo estoy contando y lo podéis leer. Lo podéis leer porque ese texto, estas historias que os estoy diciendo, se publicaron. Se publicaron en la revista TMA. O sea, en este caso, estas personas lo escribieron, lo corrigieron, lo pusieron en común, lo actuaron y lo publicaron. Hicieron un proceso totalmente completo y podéis verlo en el número 4 de la revista TMA. Os lo voy a mostrar brevemente, si os parece. Voy a compartir aquí. Se está viendo, ¿verdad? Y lo vemos perfecto. Vale, mirad, bueno, aquí ya se lo he puesto demasiado grande. Este es el cartel que hicimos, el texto que escribimos finalmente con todo esto, una obra de composición colectiva, titulamos 33.022 kilómetros de vidas, porque era la suma de los kilómetros que habían hecho cada una de esas personas a lo largo de su viaje, sumando los kilómetros de Lino, Brenda, Carlos, Marisol, Marge y Abubakar, de los viajes que habían hecho, la suma de esos kilómetros eran 33.022 kilómetros. Hicimos este cartel para la representación o la lectura o la presentación que hicimos los días 26 y 27 de noviembre del año, no sé si 2022 o así, no recuerdo ya el año. Y la puesta en escena la dirigió Ana María Vallejo y yo. Yo colaboré en la escritura y también estaba actuando en la presentación y Ana María Vallejo fue quien la dirigió. Aquí, pues,
integramos una presentación donde contábamos cómo había sido el proceso de escritura del texto y luego ya empiezan las escenas de cada una de ellos, ¿no? Y de ellas la escena de Brenda, luego un coro de tema del que voy a hablar ahora, ahora voy a hablaros del coro, luego está la escena de Lino, que es la que yo os decía de eh, él hablando con su niño interior, un monólogo de él hablando con su niño. Después está la escena de Marisol, que es precisamente la que os contaba del aeropuerto, de el hombre que está justamente en la frontera de inmigración, ¿m? Y la representaba ella, la representaba Marisol, ella misma. Después estaba la escena de Cloche, que era también un monólogo dirigido a su hijo, la de Marge, que era lo que os contaba antes del diálogo de Marge con su madre. Yo representaba a su madre en escena, la hacíamos juntas esta escena, y finalmente volvía otra vez al coro. ¿M? Os lo digo porque si estáis interesados, interesadas, pues podéis leerlo en el número 4 de la revista Transmigrar. Ellos dieron su permiso para que se publicara y fijaros si es interesante que luego esta obra la han leído en la Universidad de Toulouse, la han hecho en otros sitios. Ya empieza a ser un material escénico que hacen actores, actrices que ya no son ni Marge, ni Abubakar, ni Marisol, y la obra está teniendo un poco su propia vida y ellos, las personas que lo escribieron, son conscientes de que eso está pasando, ¿no? De que hay gente que puede estar montando o representando esta obra y haciendo ya como personaje a su propio, con su propio nombre, ¿no? No renunciaron a poner su nombre, aunque ahora ya sea un personaje que otro actor, otra actriz puede leer o interpretar. ¿Mm? Mm, Como veis, entonces las distintas historias individuales se fueron componiendo en una obra colectiva. ¿Mm? En ese paso a lo colectivo se fueron ordenando, se fueron modificando, también fueron generando eso que comentábamos antes de convertirse ya en material estético y en material compartible. Ya no solamente era mi escena con mi verdad, con mi vivencia, sino que empezaba a ser un material ya tocado, ¿no? Mm, Transformado en ese proceso de compartir. Y con eso también se iban transformando las propias personas que eran capaces de ver su propia historia interpretada por otro, ¿no? Y de pronto generar esa especie de distanciamiento. Mm, y finalmente os quiero hablar de otro de los ejercicios. No sé si queréis preguntarme algo primero con respecto a esto, tanto Agustín como a las personas que estáis por ahí. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito cómo fue que utilizaste esas fotos que nos mostraste al principio? Unas fotos muy sugerentes. Luego estaban dispuestas en el salón, nos contabas en las paredes, Mm. y ¿qué hacían con eso? Bueno, ellos paseaban por el salón deteniéndose en cada una de las imágenes. Es una técnica habitual o una técnica bastante practicada en los talleres de escritura creativa a partir de imágenes, ¿no? De imágenes que estimulan de alguna manera la imaginación. Entonces estaban dispuestas por toda la sala, como os digo, sonaba una música tranquila, pero también conmovedora, emocionante, que no era ni excesivamente alegre ni excesivamente triste, para que cada quien pudiera llevarse su imaginario hacia la emoción que quisiera. Entonces dejábamos un tiempo para ir observando detalladamente las imágenes, no pasar rápidamente por ellas, sino detenerse a mirarlas, y cada persona elegía una. Hubo ocasiones en las que dos personas eligieron la misma. Cuando pasaba eso, pues siempre teníamos alguna imagen, las teníamos dobladas para poder darle a cada uno una, o los poníamos a trabajar juntos. Y entonces, después de eso, se sentaban con esa imagen y escribían aquello que la imagen les provocara. En ocasiones fue como algo parecido a un poema, en otras ocasiones fue algo parecido a un relato,
una descripción de la imagen, de lo que veían allí y por qué eso que veían allí les conmovía. Mm, Se generaron textos muy diversos. También ahí hay que tener en cuenta que nosotros en España, cuando dábamos un taller como este, en ocasiones vinieron personas que eran de procedencia latinoamericana y no tenían ningún problema con el español, bueno, o hispanoamericana, y no tenían problema con el español, pero también venía gente de Marruecos, por ejemplo, ¿sí? Y que algunos de ellos todavía no dominaban bien el español. En el caso del taller primero que dimos, por ejemplo, Abubakar, él era de Mali y no tenía un buen dominio del español. Entonces, a veces lo que hacían eran apuntar solamente palabras, ¿m? Palabras. En otras ocasiones lo que anotaban, les animábamos también a que lo escribieran en su idioma, que lo escribieran en árabe o que lo escribieran en italiano o en francés, en la lengua suya, y luego lo traducíamos o no, o lo leían en su idioma y se generaba también como una multiplicidad de voces y de idiomas distintos. Entonces cada quien, como te comentaba, cogía la imagen con su cuaderno, le regalamos un cuaderno el primer día del taller, esa es como una premisa fundamental del taller. Cada quien tiene su cuaderno para poder escribir y en el cuaderno la gente anotaba lo que quería y luego quien quisiera lo leía. Recuerdo la lectura de un chico de Marruecos que era súper interesante porque todo lo terminaba diciendo y aquí sigo, aquí estoy. Me ha pasado esto, he vivido esto y aquí estoy. Soy un guerrero porque he vivido esto y aquí estoy. ¿Mm? Siempre terminaba con eso, casi como un poema. Por ejemplo, la imagen que habéis visto de una pareja que está cruzando una alambrada, pues fue la que seleccionó una de las personas también del taller en este caso, y contaba, he seleccionado esta imagen porque me hace pensar en mi propio viaje, cuántas alambradas no hemos encontrado. La de las huellas le solía gustar mucho a la gente. En mi viaje he ido dejando huellas aquí, allá, en esta persona, en esta otra, pero a mí también me han dejado huellas. Era un trabajo muy libre. Era la primera sesión del taller esta, ¿eh? Entonces ahí todavía no dábamos como muchas pautas, sino que dejábamos como mucha libertad. ¿Mm? En la segunda sesión era el trabajo con la carta. Paulatinamente iba siendo un poquito más exigente cada una de las sesiones. Aunque también intentamos que en el taller cada sesión fuera autosuficiente. Si alguien venía a una sesión, se llevaba algo y si no podía venir a la siguiente no pasaba nada. Cada sesión era autónoma con respecto a las demás para no obligar a asistir a todas las sesiones. Porque también sabíamos que eran personas que a veces podían venir a una, pero a la siguiente no, que estaban muy condicionados por su propia circunstancia vital. Sí, Agustín, más o menos te... Sí, sí, es muy claro. Muchas gracias. Vale, pues os quiero hablar finalmente del ejercicio en el que más claramente se gestaba una voz colectiva. Un ejercicio que genera un tipo de discurso que a mí me encanta, que es el coro. Había un ejercicio de coro que surgía de una manera como muy azarosa, pero que desde el principio generaba una enorme potencia, porque ya no era una voz individual la que hablabais, sino una voz colectiva, ¿no? Radicalmente colectiva. Para el ejercicio del coro, lo que nosotras hacíamos era entregar una especie de cuestionario con preguntas muy sencillas a cada una de las personas, siempre con la premisa, como decía antes, de que podían contestar a lo que quisieran y a lo que no quisieran, no. Entonces preguntábamos cuál es tu nombre, cuál es tu país de procedencia, eh, eh, cuál, por qué hiciste el viaje, por qué has llegado aquí, a este lugar de aquí, de ahora, qué emociones sentiste durante el viaje.
de quién tuviste que despedirte antes de salir. Estas preguntas han ido cambiando, o sea, propusimos una en un taller y otra en otro, porque conforme íbamos conociendo a las personas nos dábamos cuenta de que en su relato hablaban siempre de algo. Por ejemplo, de la despedida. Ese en el primero no ocurrió tanto, pero en el segundo mucha gente nos hablaba de quién se tuvo que despedir. Entonces, incluimos esa pregunta en el cuestionario. ¿Mm? Otra pregunta era, ¿volverías a hacer este viaje? Otra pregunta era, ¿qué cambiarías del viaje si pudieras cambiarlo? Otra, ¿cuántos kilómetros recorriste durante el viaje? De ahí salió la suma luego de 33.022 kilómetros, ¿sí? Porque pusieron los kilómetros. Bueno, yo creo que más o menos he dicho todas las preguntas que se hacían. En el taller se pone ese cuestionario como un ejemplo, pero se invita también a la persona que hiciera el taller a poner esa pregunta o a cambiarla y poner otras si esas no le servían. ¿Mm? ¿Cuál era el ejercicio del coro? Mira, nosotros ya habíamos hecho muchos ejercicios de calentamiento y también grupales, en los que, por ejemplo, el grupo se movía como un cardumen de peces, ¿no? Es un ejercicio que se suele hacer mucho en arte escénica, muy bonito, de que alguien va como líder del grupo y el grupo se mueve como un cardumen de peces por el espacio y cuando uno se gira se tienen que girar todos y entonces cambia el líder, ¿sí? No sé si reconocéis este ejercicio, Agustín seguro que sí que lo reconoce muy bien. O los ejercicios, por ejemplo, de seguir al líder. Hay alguien que va adelante haciendo un movimiento y todos los demás le tienen que seguir. Ya en todos esos ejercicios se generaba una entidad colectiva, ¿no? Una sensación grupal, una sensación de funcionar como un cuerpo orgánico, como un cardumen de peces. Ya no solamente yo soy un pez individual, sino que mi movimiento está también condicionado por el movimiento del grupo. ¿Sí? Soy un pez, pero también soy parte de un cardumen, soy parte de una entidad colectiva mayor que yo, ¿no? Y yo me nutro del cardumen y el cardumen se nutre de mí. Todos esos ejercicios iban ya planteando esta cohesión grupal que sin duda es uno de los factores que más se transforma en los talleres transmigrar. ¿Mm? En todo el proceso de investigación sobre los talleres se determinó que sobre todo se transformaban cuatro elementos en los talleres transmigrar. El cuerpo, la idea de grupo, la idea de vivencia personal y la idea de arte aplicado. Esas eran como las cuatro categorías emergentes que salieron en el trabajo en los talleres transmigrar. Entonces, el ejercicio del coro se nutre de esa idea de grupo, de esa idea de colectivo y también de voz colectiva. Como os comentaba, se le pasaba a cada una de las personas un cuestionario y luego se pedía a la gente que su respuesta la escribiera en una serie de papelitos que se distribuían, papelitos sueltos ya. ¿Sí? Entonces primero la rellenaban en el cuestionario y luego les dábamos, si por ejemplo habían sido 15 preguntas, le dábamos 15 papelitos y le invitábamos a que en esos 15 papelitos escribieran la respuesta, pero ya solo la respuesta. ¿Sí? La respuesta podía ser, me llamo Abubakar o Abubakar. La respuesta podía ser, no cambiaría nada del viaje o no. Es decir, había un juego ahí entre que las respuestas podían ser, vengo de Colombia o Colombia. Me despedí de mi madre y de mi padre o de mi padre y mi madre. Nada más, ¿no? Se generaban esas respuestas en papelitos. Imaginaros que había 10 preguntas, a cada quien se le daban 10 papelitos, imaginemos que había 7 personas haciendo el ejercicio, pues al final teníamos 70 papelitos, ¿vale? Había algunas respuestas en las que alguien no contestaba, entonces no siempre eran 70, porque si alguien no quería contestar una de las preguntas, no contestaba.
Todos esos papelitos escritos con letras, les pedíamos que la letra fuera fácilmente descifrable, los poníamos, los doblábamos y los metíamos en una bolsita. Y los mezclábamos. Y luego empezábamos a repartir esa bolsita entre las personas de manera que cada quien volviera a coger esos papelitos. Y entonces en el propio taller, en el propio ejercicio, allí en el taller, disponíamos a las personas en una fila o en un grupo, sentado o de pie, y cada quien empezaba a leer el papelito que le había tocado, así de forma coral, pum, 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 en orden, o en un círculo. Cada quien leía el papelito. Y entonces empezaba a generarse una voz colectiva en la que yo leía ya no mi respuesta, sino la respuesta de otro. Con lo cual yo me podía tocar leer, vengo de Colombia. Y eso lo leía alguien que venía de Marruecos. Alguien leía, me llamo Marge. Y ese me llamo Marge lo decía un chico. Marge es un nombre de mujer, ¿sí? Holandés. Es decir, las voces ya se mezclaban del todo. Y a veces te tocaba tu propia voz. A veces te tocaba el papelito que habías escrito tú. Y entonces leía ahí, viajé a España buscando una oportunidad de trabajo. Y eras tú. Pero a veces leías la razón de otro. ¿Estáis entendiendo un poco la propuesta como era? Entonces se leían todas las respuestas, pero se leían ya, no la persona leía su respuesta, sino que las respuestas empezaban a mezclarse y las vivencias empezaban a mezclarse. Lo interesante es que se crea una voz colectiva súper potente, súper poderosa. Y se crea un texto bellísimo en el que todo el mundo está hablando de la misma temática, pero cada quien con una historia distinta. Entonces hay momentos de coincidencia y momentos de contradicción. De alguna manera, al mezclar esas voces, cada quien decía lo otro, pero también decía lo propio y se reconocía en lo que el otro estaba diciendo. En los dos casos, en los dos talleres que yo he dado, se han generado textos corales súper interesantes. No sé si queréis que los leamos. No sé cuántas personas estáis ahí. No sé si los podéis leer vosotros en voz alta o si queremos que yo los proyecte y los leéis cada persona en voz baja. No, no sé muy bien en qué punto estamos en este sentido, Agustín. Como tú prefieras, si quieres leerlos tú o como lo sientas, sí. ¿Cuántas personas hay ahí presentes ahora mismo en el aula? Eh, a- que están aquí en la sala, Sí, de manera presencial, dos personas solamente en sala, vale, que entonces va a ser un poco difícil, porque si hubiera habido seis o siete lo podían leer las personas de la sala, pero claro. con tan poca gente y uno en sala y otro va a ser más difícil. Entonces lo que voy a hacer va a ser proyectarlo y si queréis los leemos en voz baja cada quien y ya vais a ver el juego que se genera. ¿Mm? A ver, debe de estar aquí. Vale, ¿estáis viendo algo que pone escena coro? Sí, aquí se ve. Vale, tengo que aclarar que en la sala se hacía de forma, como yo decía, espontánea y un poco juguetona y azarosa, porque cada quien leía el papelito que le tocaba, pero luego, en la escena final de coro, yo me llevé la respuesta a casa y las compuse de manera que se entendiera lo que estábamos diciendo. ¿Vale? Si queréis, yo lo voy a leer en voz alta. Este es el primero. Como veis, aquí aparece quién lo decía y lo que decía. ¿Mm? Yo que estaba también interviniendo en la lectura, pues decía frases de ese coro, pero yo no había participado, de hecho, escribiendo la respuesta. Pero voy a intentar leerlo haciendo pausa entre una voz y otra. Tened en cuenta que esto se leyó entre siete personas, entonces estábamos dispuestos en el escenario y cada quien leía una de las intervenciones, con lo cual se producía una voz mucho más interesante de lo que va a ser que lo lea yo sola. ¿Mm? Colombia, Mali. Yo vengo de Italia. Marge. Me llamo Marge. De Cochabamba, en Bolivia.
Carlos, pero todos me dicen Clos. Mi nombre es Abubakar, Marisol, de un pueblo llamado Río Saliceto, 2536 kilómetros. Me llamo Brenda, Lino, soy de Holanda. Vine buscando una vida mejor. Pasé por Mauritania y por Marruecos. 8937 kilómetros. Mi madre me trajo con ella desde Bolivia. Empecé el viaje con una amiga, siempre hacia el sur. Hice todo el recorrido en bicicleta. Elegí Granada porque aquí vivía mi hermano. En avión, en furgoneta, en autobús, en patera. 3000 kilómetros aproximadamente, buscando un futuro mejor. Me trasladaron aquí desde un centro de menores de Málaga. Fueron 15 horas de vuelo. Durante el viaje sentí mucho miedo, incertidumbre, entusiasmo, alegría. Yo no sentí nada. Vine a Granada por amor. Salí porque quería conocer a más gente. 7612 kilómetros. Mi viaje duró 3 meses, 5 años. Durante el viaje sentí libertad. Tenía 16 años cuando me marché. Si pudiera cambiar algo de mi viaje, si pudiera cambiar algo, me prepararía mejor. Volvería a casa antes para ver morir a mi padre. Si pudiera cambiar algo, 5000 kilómetros en bicicleta. Haría que la gente no viajara en patera. No cambiaría nada. Aprendí mucho en el viaje. Quería ser independiente. Quería desarrollar un proyecto personal. Si pudiera cambiar algo, echo de menos a mi familia, a mis amigos. Al llegar sentí alivio. Me hubiera gustado volver a ver a mi abuelo. Tardé 5 meses en llegar. Volvería a hacer este viaje. Volvería a hacerlo. Sí, yo no volvería a hacerlo. Poco a poco aquí construí un nuevo hogar, siempre hacia el sur, buscando el sol. De Barranquilla, en el Caribe de Colombia, 2536 kilómetros. Brenda, Marge, se fue rompiendo cada parte de mi bicicleta. 8937 kilómetros. Mi casa sigue en Mali, en avión, en furgoneta, 5000 kilómetros. Mi casa está aquí, en autobús, en patera. Mi hijo nació aquí. Vine buscando una vida mejor. 7612 kilómetros. Abubakar. A mí todos me llaman Clos. Lo que soy ahora es fruto de este viaje. 3000 kilómetros. Lino, Marisol, volvería a hacerlo. Sí, yo no cambiaría nada. Es mucho más emocionante escuchándole a ellos decirlo, ¿sí? Es mucho más emocionante con ellos. Claro, pero es súper interesante esta polifonía, ¿no? Y todos Mm. los sentidos, cómo se cruzan. Y si queréis podemos leer el segundo, el otro taller, para que veáis que no es solamente fruto del azar o de que tuvieran cosas súper interesantes que contar, es que todos tenemos cosas muy interesantes que contar, siempre. ¿Sí? Hay que partir también de esa premisa. Cualquier ser humano tiene mucho que contar. Claro, por favor, gracias. Léelo. Leemos el segundo, el otro taller, el que hicimos con la Asociación Solidaridad. Guadalupe, Orlando Gutiérrez, de Asunción, en Paraguay. Me marché de mi país por mis estudios. Quería buscar trabajo y conocer a nuevas personas. De Bogotá. Yo he viajado por muchos lugares. Andrea Ocampo, Exxon Richard. Quería viajar, experimentar nuevas experiencias. En el avión sentí claustrofobia, alegría.
tranquilidad. Yo estaba tranquilo, aunque en algunos momentos me venía a la mente cómo pasaría en inmigración. Antes de partir, me despedí de mi familia y mi pareja, de Mendoza, en Argentina. Me marché de mi país por la inseguridad y buscando una mejor calidad de vida. La gente me aconsejó que no recibiera comida de extraños. Me marché para conocer el mundo. William Andrés Aguirre Cortés, Laura Vanessa, Virginia, Carlota. Pasé por inmigración pensando que quería dormir pronto. Me recomendaron que tuviera serenidad y fuese conciso en la entrevista. A mí nadie me dio recomendaciones. Me despedí de mi madre y mi abuela, de mi novio, mis amigas y mis padres. No cambiaría nada de este viaje. No cambiaría nada. No cambiaría nada. Me dijeron, no hables con nadie, no le recibas nada a nadie. Me recomendaron que llevara mucho dinero para aguantar por lo menos 6 meses. Llegué a Solidaridad para realizar un proyecto fotográfico. Vine a acompañar y diseñar un libro. Me fui despidiendo de mucha gente a lo largo del camino. Sí, volvería a hacer este viaje. Yo no sé si volvería a hacerlo. Sí, sin dudarlo. Sí, sí y sí. Tenías muchas ganas de llegar al destino. Pensaba en vencer el interrogatorio de inmigración y que me dejaran pasar. Yo no fui en avión, mi viaje fue en auto. Recuerdo que tenía miedo y me sentía sola, pero también tenía curiosidad. Me gustaría haber viajado con la seguridad que te dan los papeles y traer a mi madre para que viva en Europa. Llegué a Solidaridad porque conecté con algunas personas. Quería entender qué significa vivir todos juntos y empezar una nueva vida. Orlando Gutiérrez, de Manizales, en Colombia, de Italia. Me despedí de mis primos antes de partir, de mi mamá y mi cuñado que me llevó al aeropuerto. Mi madre siempre me aconsejó que hiciera lo que me hace feliz. Exxon Richard, Virginia, Laura Vanessa. Soñé con este lugar, con la playa, el clima tropical y la gente siempre alegre. Quería conocer la comunidad. Me despedí de mi mamá y mi cuñado que me llevó al aeropuerto, de mi madre y mi abuela. Dejé mi país por inseguridad. Me gustaría haber sido más fuerte para soltar el pasado. No conseguía trabajo y el dinero se me iba acabando. Guadalupe, Andrea, Carlota, William. Me despedí de mi hermana y mis sobrinos, de mi familia y mi pareja. Me gustaría haberme despedido de mi padre antes de marchar. Yo no cambiaría nada. Alegría y esperanza. Sí, lo volvería a hacer. Sí, sí, sí. Ese era el segundo de los monólogos, de los coros, perdón. De los coros que me pareció un ejercicio precioso que hacíamos ya casi al final del taller. Era escribir el coro y elegir un título para el texto colectivo. Si finalmente se generaba un texto colectivo, elegir el título consensuadamente, comunitariamente. Y era un ejercicio que funcionaba muy bien porque incluso gente que no hubiera escrito casi durante el taller se implicaba en el coro y estaba presente en el coro. Y esa presencia, esa voz individual y colectiva ya daban sentido al haber estado haciendo el taller, aunque no se hubiera escrito casi nada durante toda la propuesta. ¿Mm? Eh, Me surge una duda. ¿Cómo relacionas este ejercicio, que es un ejercicio escritural, con un ejercicio de un cadáver exquisito? Mm. Bueno, tiene su sentido. Lo que pasa es que en un cadáver exquisito a ti te llega una parte y la continúas, ¿no? Es como escribir una parte y la continúas. Aquí tú estabas escribiendo una respuesta y luego no sabías cómo esa respuesta se iba a juntar con las demás, ¿no? Todavía iban más a ciegas porque no era continuar lo que otro había escrito, ¿no? Y que luego generara algo azaroso, sino que aquí tú escribías tus respuestas y eran tus respuestas personales y en muchos casos muy sinceras, muy vivenciales,
Pero luego esas respuestas iban a sufrir una transformación en un juego, y ahí es donde llega la parte azarosa que tiene también el cadáver exquisito. En un juego iba a ocurrir que ya no la leías tú, la leía otro. Y no se leían en el orden adecuado y podía no entenderse porque de pronto era solamente sí, pero no sabíamos qué pregunta había sido, aunque entendíamos que era volverías a hacer este viaje, ¿no? Era también un juego con el propio espectador que tenía que decir, bueno, ¿por qué dicen de pronto de Italia? Vale, pues poco a poco entendían que era de dónde venía la persona, ¿no? Entonces era una propuesta en la que también el receptor, el espectador, espectadora, ayudaba a intuir la pregunta que indicaba ese fragmento de respuesta, ¿no? Pero sí tiene un poco de ejercicio dadaísta como hacían con los cadáveres exquisitos y todo esto, ¿no? Y tengo también otra duda. Nosotros, aquí en Colombia, en muchos talleres que damos, recibimos personas que tienen, digamos, una educación muy básica y donde escribir se les dificulta mucho. Hemos encontrado que en algunos ejercicios que hemos hecho en algún taller, que las personas parten de la oralidad, pero se apoyan en algún familiar en su casa para que les transcriban aquello que narran, ¿no? Entonces, no sé si has tenido esa experiencia o cómo trabajas así con personas que de pronto por su nivel de literalidad eh, pues no tienen Sí. las habilidades escriturales. El taller está pensado también para esa posibilidad, tanto como estás diciendo, de que tú puedes grabar a la persona y luego transcribirlo y que luego leérselo y que pueda cambiar lo que quiera de aquello que se ha transcrito. Mm, por ejemplo, hubo quien no escribió ninguna escena, pero propuso una canción y entonces una canción también era una forma que quedaba en el proceso de escritura. Podía haber una parte de canción dentro de la obra. Yo sobre todo lo viví en dos momentos. En la primera, todo el mundo prácticamente escribió, menos Abubakar, el chico que venía de Mali, que no escribió ninguna escena, pero sí hizo el cuestionario de el coro y participó en el coro. ¿Sí? El coro, como son respuestas tan sencillas, sí, no, de mi madre, pues incluso aunque no haya un nivel muy desarrollado del lenguaje, se facilita, ¿no? En otros casos lo contaban y lo reprodujimos, lo escribí yo, por ejemplo, yo le escuchaba contarlo y entonces yo escribí la escena y le dije, mira, ¿te parece que le he representado bien lo que me contaba? Y entonces sobre la marcha la persona iba cambiando cosas en la escritura y tengo la experiencia no en primera persona, sino contada por Ana María Vallejo y Natalia Quiceno, que dieron un taller en Albi, en un pueblo francés, y mucha de la gente que estaba no sabía hablar ni francés ni español. Entonces, utilizaban Google Translator todo el rato. Le hablaban a Google, Google lo copiaba y lo transcribía y lo escribía en francés o en inglés o en español para poder compartirlo con los demás. Entonces, al final, los testimonios de las personas que no hablaban en el idioma original, hablaban en turco, por ejemplo, había gente que venía de países muy distantes, pero se traducía o se decía en turco y alguien lo estaba leyendo a la vez en español, ¿no? Es decir, hoy en día, entre las posibilidades que tenemos en Internet de traducir casi de forma inmediata, una chica china, por ejemplo, estuvo cuando presentamos el taller en Madrid, en la escuela de verano, había una chica china que escribió un texto en chino y entonces luego lo tradujo. Pero le pedimos que lo leyera en chino porque quedaba maravillosamente bonito y emocionante escucharla en su propio idioma, aunque luego otra persona lo tradujera. Entonces, se pueden dar todas estas circunstancias. Alguien que no domina bien, que no, no tiene facilidad en la lectoescritura todavía, pero lo cuenta oralmente y alguien se lo transcribe, o incluso alguien que lo hace en otro idioma y que se traduce mediante una de estas herramientas. Bien.
Bueno, gracias. Si te parece bien, abrimos el espacio para las preguntas del público. No, no sé si aquí en sala hay preguntas Hay o tres personas si también conectadas, creo, a la videoconferencia. sí, quienes están conectados también pueden levantar la mano y yo aquí les damos eh, la posibilidad para que prendan su micrófono y su cámara. Bueno, parece que no Hay hay mucha timidez ningún... o, Sí, bueno, o ha quedado todo muy claro. sí, sí, sí. Muy También si quieren bien. pueden hacer la pregunta en el chat. Me imagino que se puede escribir, Sí, pueden escribir en el chat. escribir también en el chat. Sí, es otra posibilidad. Sí. A mí me queda la inquietud de todas formas con estas traducciones ahora que decías, porque esto es un proceso, ¿no es cierto? Y un proceso que tú decías, primero se parte como de un testimonio que tiene una carga afectiva muy grande, donde hay mucho dolor, bueno, es casi como una descripción literal a veces de lo que ha sucedido. Pero esto es solamente un material para irlo transformando, ¿no es cierto? Para Sí. establecer ese distanciamiento a través de la imaginación, la memoria y la imaginación, como bien nos contabas. Pero cuando hay esas dificultades idiomáticas y el taller va en su proceso, estas traducciones, ahí no han encontrado dificultades a ese nivel. Lo que yo no estuve tanto en ese momento, las mías más o menos la gente sí que sabía español, pero sé por Ana María y por Natalia y por Nina Jambrina, estaban las tres en el taller de Albi, que lo que hizo fue sobre todo volverlo más lento los procesos, lo ralentizaba, porque había que hacerlo, pasarlo a Google, traducirlo, pero aún así la gente se prestó y funcionó muy bien el taller también. ¿Mm? Funcionó también porque no había una impaciencia, ni un, bueno, si no lo sabes decir en español, pues no, no, había una apertura, un cuidado constante y también las personas que venían con ese otro idioma agradecían esta oportunidad de contar su experiencia y de ser escuchados y atendidos en su idioma y en la traducción. Lo que pasa es que en ese caso, por ejemplo, los textos no se terminaron publicando. El único de todos los talleres que ha habido de escritura a lo largo del taller, el único que se ha publicado íntegramente como taller de escritura ha sido el de 33.022 kilómetros de vida. En el caso del el taller que hicimos en Solidaridad y el coro segundo que yo he leído, sí que se hizo una presentación pública, una presentación allí en la propia asociación y como una lectura, pero no llegó a publicarse como texto. ¿Mm? Y yo tengo otra duda, aprovecho en este momento, porque nos contabas este ejercicio para hacer el coro, cómo partieron de un ejercicio somático de este cardumen, ¿sí? En donde son los cuerpos en movimiento, esta experiencia ¿sí? De moverse de manera conjunta. Eh, eh, para los otros ejercicios de escritura, ¿había algún tipo también de dinamización de los somáticos? O sea, que no era un ejercicio mucho más mental y reflexivo, o había esta relación con el cuerpo y con el sentir y el cuerpo en movimiento y en acción en el espacio, o los encuentros e intercambios entre personas. Siempre había una primera parte de, conciencia corporal. Siempre la había, ¿sí? En cada una de las sesiones, tal y como están programadas, siempre hay un llegar, un encontrarse con uno mismo, un concentrarse en el cuerpo, un relajarse, un calentamiento. En algunos casos estaba más directamente conectado con lo que luego iba a ser la sesión y en otros casos pues no necesariamente, pero sí que había un llegar, ¿no? Un llegar y por tanto dejo lo que está afuera, llego, me encuentro conmigo, me encuentro con mi cuerpo, me encuentro con el grupo, siempre había como
unos ejercicios primero de llegada y de calentamiento, antes de llegar a la parte ya más, diríamos, de arte aplicado, ¿no? Todos los talleres eran así, tenían como distintas fases, una fase de llegada, calentamiento, arte aplicado y cierre. Y en esa primera parte sí que se disponía mucho el propio cuerpo. Y se generan también ejercicios que favorecen la confianza grupal. Se calentaba la voz en algunos de esos ejercicios, porque sabíamos que luego iban a leer un texto o iban a contar un testimonio, entonces también calentábamos la voz. Todo muy sencillo, porque eran ejercicios pensados para personas que no eran actores ni actrices ni tenían una formación en arte escénica, entonces siempre eran muy sencillos, muy sutiles, pero propiciaban el juego, propiciaban la imaginación, también el soltar el cuerpo, la desinhibición, determinadas cuestiones que luego se ponían en juego en el ejercicio de escritura. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Yo creo que no hay como más preguntas en el público. Yo creo que ha quedado todo, como tú dices, muy claro. Mil y mil gracias por aceptar esta invitación. Sabes que además queda esta charla grabada en YouTube y en el canal de YouTube de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, donde las personas lo pueden volver a ver y revisitar quienes no pudieron asistir hoy presencialmente. Entonces, felicidades, espero, bueno, que te siga yendo muy bien en Granada y esperamos verte pronto aquí en la Universidad de Antioquia y en Medellín, que nos visites Ojalá que sí. próximamente. Presencialmente siempre es mejor que a través de Zoom. Y nada, pues yo te agradezco mucho la invitación, Agustín, y para las personas que han estado o que vean después la grabación, las animo si quieren conocer pues cómo ha sido el proceso de una forma más detallada a acercarse a los prototipos de los talleres donde se exponen todos los ejercicios y donde se dan también algunas cuestiones que tienen que ver con el cuidado, con ese, con todos los elementos éticos que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con este tipo de poblaciones. Y luego a leer, si quieren, el texto de 33.022 kilómetros de vida, que ahí se evidencia un poco pues, cómo puedes generar un texto de creación colectiva, un taller de este tipo, ¿no? Con voces tan diferentes, pero que terminan generando un texto con una estructura ya más orgánica y más comunitaria. Maravilloso. Muchísimas gracias y una feliz tarde a ti y a todos quienes están acompañándonos hoy. Muy bien, pues hasta pronto, Agustín, y a todos Hasta pronto. los asistentes. Muchas gracias.